Hay historias que no llegan a los periódicos, no porque no sean importantes, sino porque son demasiado incómodas e inexplicables. Esta es la historia de la ciudad de Havenwood, en el estado de Ohio, y de cómo 2017 personas desaparecieron sin dejar rastro en una sola noche de junio de 1963. Y lo más extraño no es que desaparecieran, sino que las autoridades fingieran que esa ciudad nunca había existido. En la mañana del 7 de junio de 1963, un camionero lechero llamado Frank Kohler se desvió de la autopista y tomó la carretera que llevaba a Havenwood. Lo había hecho todas las mañanas, excepto los domingos, durante los últimos 7 años. Conocía la ruta como la palma de su mano. Havenwood era una pequeña pero animada ciudad industrial construida alrededor de la acería Ohio Steel. 2017 almas, un sheriff, una escuela, una gasolinera y una docena de calles con casas de una sola planta muy cuidadas. A las 6:15 de la mañana, cuando Frank entró en Main Street, notó lo primero que le inquietó: el silencio. No era el silencio habitual de la mañana, sino un silencio muerto, antinatural. Normalmente, a esa hora, ya salía humo de las chimeneas de varias casas. Alguien sacaba a pasear al perro, y desde la cafetería, Dave's, llegaba el olor a bacon. Hoy no había nada. Ni humo, ni gente, ni olores. Ni siquiera se oían los pájaros. Frank aparcó su camión junto a la tienda Miller's Grocery, como siempre. La puerta estaba cerrada. En el letrero colgaba un cartel que decía «Abierto». Miró por la ventana. Dentro había luz. En el mostrador había una caja registradora y junto a ella estaba el periódico del día anterior. Todo estaba en su sitio, pero no había nadie en la tienda. Siguió caminando por la calle. Todas las casas parecían como si sus habitantes hubieran salido un momento. En el jardín de una de ellas había un aspersor que regaba el césped, ya empapado y convertido en un lodazal. En el porche de otra había el periódico de la mañana, la edición del 6 de junio. La puerta de la casa estaba entreabierta. Frank, tras dudar, la empujó y miró dentro. ¡Eh! ¿Hay alguien en casa?, gritó. No hubo respuesta. Entró en el salón. Sobre la mesita había 2 tazas con café a medio beber. El café estaba frío. El televisor, en un rincón, mostraba la tabla de sintonización, pero no se oía ningún ruido. En la cocina, sobre la cocina, había una sartén con huevos fritos, endurecidos y fríos. Todo parecía como si el tiempo se hubiera detenido la noche anterior. Frank revisó otras 2 casas. La escena era la misma. En una de ellas, en el segundo piso, en la habitación de los niños, había un modelo de avión suspendido del techo con un hilo. Giraba con la ligera corriente de aire que entraba por la ventana abierta. En el garaje estaba el coche familiar, con las llaves en el contacto. En la cartera, que estaba sobre la mesa de la cocina, Frank contó $63. No había señales de robo ni de lucha, solo casas vacías. Regresó a su camión con las manos ligeramente temblorosas. No siguió repartiendo la leche. En lugar de eso, condujo hasta la siguiente ciudad, encontró una cabina telefónica y llamó a la oficina del sheriff del condado. El sheriff Jim Brody llegó 40 minutos después. Tenía 52 años, había pasado la guerra y no creía en los rumores alarmistas. Estaba convencido de que los habitantes de Havenwood celebraban alguna fiesta o evento multitudinario del que el conductor simplemente no tenía conocimiento. Junto con su ayudante, un joven llamado Pete, entró en la ciudad. El silencio que había descrito Frank saltó a la vista de inmediato. «Bueno, echemos un vistazo», dijo Brody al salir del coche. Comenzaron un recorrido metódico. Lo primero que hicieron fue dirigirse a la oficina del sheriff local. La puerta estaba cerrada con llave. Brody abrió la cerradura sin dificultad. Dentro, todo estaba en perfecto orden. El libro de incidentes estaba abierto sobre la mesa. La última anotación se había hecho ayer, 6 de junio, a las 10 de la noche.
La señora Henderson se queja de los ladridos del perro del vecino. Hablé con el señor Gable. El perro está encerrado en la casa. En el armero había 2 rifles y una escopeta. Todo estaba en su sitio, excepto el sheriff y su único ayudante. Se dirigieron a la escuela. Las aulas estaban vacías. En las pizarras quedaban notas escritas con tiza. En una de las aulas había libros de historia abiertos sobre los pupitres. El tema de la lección era la crisis del Caribe. En el comedor había bandejas con comida intacta, evidentemente preparada para ese día. Luego revisaron el ayuntamiento. Todos los documentos estaban en su sitio. Declaraciones de impuestos, certificados de nacimiento, permisos de construcción. En el despacho del alcalde había un documento firmado, pero sin enviar, sobre la reparación de la carretera. Incluso el sello del alcalde estaba junto al tampón de tinta. Parecía como si el alcalde se hubiera evaporado sin dar tiempo a estamparlo en el documento. El lugar más espeluznante resultó ser el hospital local, con 12 camas. En las habitaciones había camas cuidadosamente hechas, pero vacías. En el consultorio del médico había una historia clínica abierta sobre la mesa, junto a un estetoscopio. En el quirófano, una lámpara iluminaba un espacio vacío. No había ni una gota de sangre, ni rastros de prisa. Solo un vacío estéril. Pete, el ayudante del sheriff, echó un vistazo al depósito de cadáveres. Las 3 celdas estaban vacías. El registro de entrada y salida de cadáveres estaba limpio de las últimas 2 semanas. «Sheriff», dijo Pete en voz baja, «aquí ni siquiera hay muertos». Brody recorrió toda la ciudad. Vio coches abandonados en medio de la carretera. En uno de ellos, la radio seguía funcionando y sonaba música, pero la batería se había agotado. Vio bicicletas infantiles abandonadas en las aceras. Los columpios del parque se balanceaban ligeramente con el viento. La ciudad no estaba muerta, estaba congelada, como una fotografía de la que hubieran borrado a todas las personas. En cada casa encontraron dinero, documentos, objetos personales. En la caja fuerte de la fábrica siderúrgica había la recaudación semanal y los salarios de los trabajadores. Nadie se había llevado ni un centavo. Hacia el mediodía, Brody comprendió que ese trabajo no era para él. Se puso en contacto por radio con la policía estatal. Al principio no creyeron su informe. El operador le preguntó varias veces pidiendo más detalles. «Repito», dijo Brody, tratando de que su voz no se quebrara. «La ciudad está en su sitio. Las casas están en su sitio. Las cosas están en su sitio. No hay gente, ni una sola persona. 2017 personas han desaparecido». 2 horas más tarde, un helicóptero sobrevoló Havenwood. A las 3 de la tarde, ya había coches de la policía estatal a la entrada de la ciudad. Acordonaron toda la zona. Pero lo más extraño comenzó después. Al atardecer, no solo llegó la policía a Havenwood, aparecieron personas vestidas con trajes negros sobrios en sedanes discretos. No se presentaron, pero sus poderes eran evidentes. De manera cortés, pero con firmeza, apartaron a Brody y a su ayudante del caso. Uno de ellos, un hombre de mirada fría y sin emoción alguna en el rostro, le dijo a Brody: «Sheriff, su jurisdicción termina aquí. Se trata de una cuestión de seguridad nacional. Usted y su ayudante volverán a su distrito y olvidarán lo que han visto hoy. Oficialmente, han acudido a una llamada falsa por disturbios masivos. No ha habido ninguna desaparición. ¿Está claro?» Brody, un hombre que no temía ni a las balas ni a los delincuentes, sintió algo que no había sentido desde que desembarcó en Normandía. No era miedo, sino una sensación de impotencia total ante algo enorme e indiferente. Asintió con la cabeza. Cuando él y Pete se marchaban, vieron cómo entraban en la ciudad pesados camiones del ejército. Al día siguiente, el ejército bloqueó la carretera que llevaba a Havenwood. En todos los mapas del estado, publicados después de 1963, en el lugar de la ciudad de Havenwood, apareció una mancha verde con la leyenda «Terreno estatal. Prohibido el paso».
En los archivos del condado no quedó ni un solo documento que mencionara la ciudad. Era como si la hubieran borrado no solo del mapa, sino de la historia misma. Lo que siguió a la desaparición de Havenwood no fue una investigación, fue una operación de borrado. 12 horas después de que el sheriff Brody abandonara la ciudad, se levantó una valla temporal de alambre de púas alrededor de Havenwood. Los soldados del cuerpo de ingenieros trabajaban rápido y en silencio. Cada 100 metros había una patrulla armada, con órdenes de no dejar pasar a nadie, ni civiles, ni policía local, ni prensa. La razón oficial que se daba a los curiosos de los pueblos vecinos era una fuga en el almacén químico de una acería. Una fuga, cuarentena, procedimiento habitual. La mentira era simple y eficaz. Nadie quería meter las narices en un territorio donde, según los rumores, se podía envenenar solo con respirar. Dentro del cordón policial se desarrollaba una actividad de otro tipo. Entraron en la ciudad equipos que los propios militares llamaban limpiadores. No eran soldados normales. Llevaban trajes completamente herméticos, con sistemas de filtración de aire, muy similares a los que más tarde se utilizarían para trabajar con materiales radiactivos. Su tarea era simple y monstruosa en su esencia: limpiar metódicamente la ciudad de todo rastro de vida humana. Se movían de casa en casa, de calle en calle, con una eficacia fría y experimentada. Lo primero que hacían era recoger todos los objetos personales: álbumes de fotos, cartas, dibujos infantiles, diarios, ropa, juguetes. Todo se guardaba en resistentes bolsas de lona. Nadie leía las cartas ni miraba las fotos. Los objetos simplemente se catalogaban según la dirección de la casa de donde se habían retirado y se llevaban en camiones del ejército a un destino desconocido. Luego llegaba el turno de los muebles y los electrodomésticos. Todo lo que pudiera contar la historia de sus propietarios era desmontado y retirado. Camas, mesas, sillas, radios, televisores. Las casas quedaron vacías, con las paredes desnudas. Este trabajo llevó varias semanas. Havenwood pasó de ser una ciudad congelada en el tiempo a un decorado vacío y sin rostro. Paralelamente, se trabajaba con el mundo exterior. 2017 personas no podían desaparecer sin dejar rastro. Tenían familiares en otros estados, amigos, socios comerciales. Se diseñó una campaña de desinformación a varios niveles. No había una única leyenda. A diferentes personas se les informaba de cosas diferentes para evitar que pudieran comparar la información. A la familia de un trabajador de una fábrica de otro estado se le podía llamar por teléfono y decirle que su pariente había participado en un nuevo programa gubernamental de reubicación en la costa oeste, relacionado con la industria de defensa. Se les hacía firmar un acuerdo de confidencialidad y se les decía que más adelante se les pondría en contacto con alguien. El propietario de un negocio que comerciaba con una tienda en Havenwood recibió una carta oficial sobre la liquidación de la empresa asociada por quiebra. Todas las líneas telefónicas que conectaban con la ciudad fueron cortadas. Todo el correo enviado a la dirección de Havenwood era devuelto con el sello oficial «Destinatario no encontrado». Hubo quienes no lo creyeron. Un joven periodista de Cleveland llamado Arthur Hayes recibió una carta anónima de alguien que, al parecer, había sido testigo de las primeras horas del cordón policial. Intrigado, Arthur comenzó a investigar. Encontró mapas antiguos en los que aparecía Havenwood. Encontró referencias a la ciudad en los registros fiscales del condado de 1962, pero cuando intentó acceder a esos documentos, se lo denegaron amablemente. Cuando volvió una semana después, las carpetas con los informes ya figuraban como perdidas durante el archivo. Se dirigió a la ciudad vecina de Havenwood e intentó hablar con los lugareños. La gente tenía miedo. Habían oído el ruido de camiones por la noche, habían visto patrullas militares, pero se negaban a hablar de ello. El sheriff Jim Brody
a quien Arthur encontró, parecía haber envejecido 10 años. Miró al periodista con ojos vacíos y le dijo que estaba equivocado, que no había ninguna ciudad desaparecida, sino que se trataba de una falsa alarma relacionada con unas maniobras militares. 2 semanas después del inicio de la investigación, Arthur recibió una llamada. Una voz masculina sin emoción alguna le aconsejó que dejara de interesarse por ciudades inexistentes si quería continuar con su carrera y no tener problemas con Hacienda. La insinuación era muy clara. Arthur era joven, pero no tonto. Dejó de investigar. Mientras tanto, en Havenwood, comenzó la segunda fase de la limpieza. Después de vaciar las casas, los limpiadores comenzaron a retirar todo lo que pudiera identificar el lugar: las señales de las calles, los letreros de las tiendas, los números de las casas. Todo fue cuidadosamente desmontado y retirado. Luego pasaron a los edificios. No se trataba de una demolición en el sentido habitual. No hubo explosiones ni excavadoras. Los trabajadores desmontaban las casas pieza por pieza, como si fueran un juego de construcción. Quitaban los tejados, desmontaban las paredes y se llevaban los bloques de los cimientos. Trabajaban principalmente por la noche, a la luz de potentes focos, para no llamar la atención. Los sonidos de su trabajo se perdían en la espesura del bosque que rodeaba la ciudad. La acería Ohio Steel, el corazón de la ciudad, fue desmantelada con especial cuidado. Los enormes hornos fueron cortados en pedazos y retirados. Los talleres fueron desmantelados hasta los cimientos. Las comunicaciones subterráneas fueron cubiertas con hormigón. A los pocos meses, en el lugar donde antes se alzaba una próspera ciudad industrial, solo quedaba un campo desnudo, atravesado por una red de antiguas calles que poco a poco se cubrían de hierba. Toda la operación se llevó a cabo con una meticulosidad increíble. No solo destruyeron la ciudad, sino que borraron hasta el más mínimo rastro de su existencia. El sheriff Brody se jubiló un año después de los acontecimientos de Havenwood. Nunca contó a nadie los detalles de lo que vio. Su ayudante, Pete, se trasladó a otro estado. El conductor del camión de leche, Frank Kohler, el primer testigo, murió en un accidente de tráfico 6 meses después de aquella mañana. El accidente fue declarado como tal. No se conservó ningún registro oficial de la operación Lastic, como la llamaban entre ellos los participantes, o, más bien, todos fueron cuidadosamente ocultos en archivos cuyo acceso fue restringido durante 100 años. El objetivo se había logrado. Havenwood, Ohio, dejó de existir no solo físicamente, sino también en la memoria de las personas. Casi. Pasaron 25 años. En el calendario figuraba el año 1988. El mundo había cambiado. Aparecieron los ordenadores personales, las imágenes por satélite se hicieron cada vez más accesibles, y la Guerra Fría entró lentamente en declive. Ya nadie recordaba Havenwood. La ciudad se convirtió en un mito y luego se disolvió por completo en el pasado, convirtiéndose en una de esas historias locales que los ancianos a veces cuentan en los bares, pero en las que ya nadie cree. Los terrenos estatales en los que se encontraba se convirtieron en un bosque denso y frondoso, indistinguible de los miles de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje de Ohio. La operación Lastic fue un éxito total, casi. En 1988, una joven especialista llamada Karen Aubrey comenzó a trabajar en el catastro de Ohio. Su tarea consistía en digitalizar los antiguos mapas en papel y cotejarlos con los nuevos datos obtenidos por satélite. Era un trabajo minucioso, pero tranquilo. Un día, mientras trabajaba en el sector del condado de Ross, se topó con una anomalía. En un antiguo mapa topográfico de 1959 aparecía claramente señalada una zona llamada Municipio de Havenwood. En mapas posteriores, a partir de 1984, esa misma zona aparecía marcada como propiedad estatal sin delimitar. Esto solía ocurrir. Las ciudades fantasma, abandonadas tras el cierre de las minas, no eran infrecuentes.
pero normalmente en los archivos quedaban documentos sobre la liquidación del municipio y la transferencia de las tierras. De Havenwood no había nada, ni un solo papel. La curiosidad pudo más. Karen solicitó imágenes satelitales de alta resolución de la zona. A primera vista, parecía un bosque normal, pero cuando aplicó un filtro infrarrojo y pasó la imagen por un programa de análisis del relieve, apareció en la pantalla una rejilla apenas perceptible. Líneas rectas que se cruzaban en ángulos rectos. Eran huellas de calles. El programa también destacó varias docenas de rectángulos perfectos, restos de cimientos ocultos bajo una capa de tierra y vegetación. El bosque había crecido sobre el esqueleto de una ciudad. Karen comenzó una investigación extraoficial en su tiempo libre. Pasaba horas en los archivos estatales, revisando microfilmes con periódicos antiguos. Encontró varias menciones de Havenwood en artículos anteriores a 1963, crónicas de partidos de béisbol escolares, anuncios de una tienda local, una necrológica. Después del verano del 63, silencio absoluto. La ciudad parecía haberse evaporado de las páginas de la historia. Intentó localizar a antiguos residentes por los apellidos que aparecían en los artículos antiguos. El sistema de seguridad social no proporcionaba datos sobre ninguno de ellos después del 63, ni certificados de defunción, ni registros de cambio de domicilio. 2017 personas parecían haber dejado de existir para la maquinaria estatal en un mismo instante. Sus búsquedas la llevaron finalmente a un nombre que aparecía en varias discusiones fragmentadas en antiguos foros de Internet dedicados a teorías conspirativas. Arthur Hayes, ex periodista. Karen lo encontró. Vivía en una pequeña casa en la costa de Oregón. Escribía novelas policíacas baratas y bebía mucho. Cuando Karen lo llamó y mencionó la palabra Havenwood, se quedó en silencio durante casi un minuto. Luego dijo en voz baja: «Déjelo. No encontrará nada más que problemas». Pero Karen insistió. Le envió copias de los mapas y las imágenes de satélite que había encontrado. Una semana después, él volvió a llamar. «Hay una persona con la que deberían hablar», dijo. «Se llama Raymond. Era camionero en el ejército en aquellos años. Hace poco me encontró él mismo. Me dijo que tenía cáncer y que quería hablar conmigo antes de que fuera demasiado tarde». Raymond vivía en un parque de caravanas en Arizona. Tenía casi 70 años, estaba delgado y le costaba hablar, parándose constantemente para toser. No conocía a Karen y no confiaba en ella, pero el nombre de Arthur Hayes le abrió la puerta. Aceptó hablar, pero sin grabadora. No sabía lo que les había pasado a esas personas, pero contó con detalle lo que le había pasado a su ciudad. En junio del 63, su unidad fue llamada a filas. Los trasladaron a Ohio, a una instalación secreta. Esa instalación resultó ser una ciudad desierta. Nos dijeron que se había producido una fuga de un gas nervioso experimental de una fábrica, dijo Raymond, mirando por la ventana al desierto. Dijeron que todos los habitantes habían sido evacuados y que la ciudad debía ser completamente destruida para evitar el contagio. Nos ordenaron que no hiciéramos preguntas y que no habláramos con nadie sobre lo que veíamos. Raymond y decenas de otros conductores hacían lo mismo. Se acercaban a casas desiertas, donde personas con trajes herméticos, a las que nunca veían sin máscaras, sacaban y cargaban en sus vehículos bolsas y cajas. Transportábamos de todo, continuó. Muebles, ropa, libros. Recuerdo un viaje. La caja de mi camión estaba llena hasta arriba solo de bicicletas para niños. Rojas, azules, con cintas en el manillar. Las transportamos durante 3 días sin parar, turnándonos al volante. Íbamos hacia el oeste, a Nevada. Allí, en medio del desierto, habían excavado un enorme hoyo, del tamaño de varios campos de fútbol. Simplemente nos acercábamos al borde y lo echábamos todo abajo. Allí se tiraba todo lo que había en la ciudad.
Luego venían las excavadoras y lo arrasaban todo. Raymond hizo una pausa. Lo más extraño, en todas las semanas que estuvimos allí trabajando, no vimos ni un solo cadáver. Nos hablaron de una evacuación, pero las cosas que sacábamos no parecían cosas de gente evacuada. Había comida en las mesas. En los ceniceros había colillas frescas. Era como si todos simplemente se hubieran levantado y se hubieran ido en un segundo. Y otra cosa más. Gente con trajes. Trabajaban dentro de los edificios, pero cuando sacaban las cosas, pasaban por unos pulverizadores, una desinfección. Pero la carga que transportábamos no se trataba de ninguna manera. Viajábamos en cabinas normales, sin ningún tipo de protección. Si hubiera habido gases peligrosos, nosotros habríamos sido los primeros en intoxicarnos. La historia de la fuga era mentira. Lo entendí entonces, pero tenía miedo incluso de pensar en ello. Karen lo escuchaba y los detalles iban encajando en un cuadro espantoso. La operación no tenía por objeto ocultar las consecuencias de una catástrofe. No hubo ninguna catástrofe en el sentido habitual de la palabra. No hubo explosión, ni fuga, ni epidemia. Porque todo eso deja huellas, deja cadáveres. Y en Havenwood no había cadáveres. Las autoridades se habían topado con algo diferente, con un suceso que no dejaba pistas, salvo la mayor de todas, un vacío repentino y total. Y ese vacío les asustó tanto que dedicaron enormes recursos, no a ocultar los cadáveres, sino a borrar el recuerdo de las vidas que se habían perdido. Raymond terminó su relato. Dijo que eso era todo lo que sabía. Nunca había hablado de ello con su familia. La mayoría de los chicos que trabajaban con él ya habían muerto. El gobierno sabe guardar bien los secretos. Cuando Karen se marchó, se dio cuenta de que se había acercado a la solución, pero al mismo tiempo se había alejado aún más de ella. Ahora sabía cómo habían borrado Havenwood, pero la pregunta principal se había vuelto aún más aterradora. ¿Qué había sucedido exactamente aquella noche de junio? ¿Qué acontecimiento podía haber hecho que el gobierno temiera no a los muertos, sino a los vivos que simplemente habían desaparecido? El relato de Raymond no tranquilizó a Karen Aubrey. Al contrario, convirtió su curiosidad en obsesión. Se dio cuenta de que no estaba buscando una simple tragedia oculta, sino un acontecimiento que escapaba tanto al entendimiento de las autoridades que no había sido enterrado, sino amputado de la realidad. Dejó su trabajo en el catastro y se empleó en un archivo privado, lo que le dio acceso a una gama más amplia de bases de datos, incluidos los archivos científicos y universitarios digitalizados que comenzaron a aparecer en Internet a mediados de los 90. Sabía que no encontraría ninguna mención directa a Havenwood. Había que buscar en la periferia, buscar anomalías que coincidieran en tiempo y lugar. Lo revisó todo. Informes sísmicos del 6 y 7 de junio de 1963. Ninguna actividad en Ohio. Informes meteorológicos. Noche clara normal. Informes de tráfico aéreo. Nada fuera de lo normal. Pasó casi 2 años buscando sin resultados. La respuesta la encontró donde menos esperaba, en los viejos y polvorientos archivos del Observatorio Radioastronómico de Green Bank, en Virginia Occidental. En los años 60, el observatorio era uno de los oídos más sensibles del planeta, orientado hacia el espacio. En un archivo marcado como Diario de Observaciones, Radiotelescopio de Howard Tatum, junio de 1963, encontró una anotación que la dejó paralizada. En la noche del 6 al 7 de junio, exactamente a la 1:47, hora del este, los instrumentos registraron un potente estallido de radiación de radio. La señal era muy direccional, estable y tenía una estructura compleja y repetitiva, absolutamente diferente al ruido espacial natural. Duró exactamente 93 minutos y luego se interrumpió de forma igualmente repentina. Los astrónomos de aquella noche pensaron en un primer momento que habían captado una señal de una civilización extraterrestre.
Pero cuando realizaron la triangulación, se llevaron una sorpresa. La fuente de la señal no se encontraba en la constelación del Cisne, hacia donde apuntaba el telescopio. Era de origen terrestre. Los cálculos, con un margen de error de varios kilómetros, apuntaban a un punto en una zona rural del estado de Ohio. Karen marcó las coordenadas en su mapa. El centro de la señal se encontraba justo encima de la acería Ohio Steel, en la ciudad de Havenwood. La grabación iba acompañada de un breve informe del astrónomo de guardia, el Dr. Miles. Describía la señal como de naturaleza artificial, con una modulación matemáticamente compleja, que no se corresponde con ninguna de las tecnologías de radiodifusión terrestres conocidas. Pero lo más extraño era la nota manuscrita que se añadió una semana después. Decía, según la directiva NERA-TRO 77A de las Fuerzas Aéreas, este incidente debe considerarse el resultado de un fallo del equipo debido a interferencias atmosféricas. Se suspende el análisis. Todos los materiales relacionados con el suceso deben enviarse al Departamento Especial. M. Más tarde, alguien subrayó esta nota y escribió una sola palabra en el margen: quemar. Pero, al parecer, el original del diario se salvó por alguna razón y simplemente se entregó al archivo. Karen estaba sentada frente al monitor en el silencio de su despacho. El rompecabezas encajaba. No del todo, pero la parte más importante estaba en su sitio. Esa noche no hubo ninguna invasión en Havenwood. No hubo ningún ataque. Hubo una transmisión. Algo o alguien en Havenwood utilizó la ciudad, y tal vez a sus habitantes, como parte de un transmisor gigante. No eran víctimas que habían sido secuestradas. Eran un mensaje. O tal vez fueron enviados junto con el mensaje. ¿A dónde? ¿Para qué? Eso no lo sabía. Pero ahora entendía la reacción de las autoridades. ¿Cómo explicar al mundo que 2000 ciudadanos de su país no habían sido asesinados, sino transmitidos al espacio con una tecnología que oficialmente no existía? ¿Cómo luchar contra una amenaza que no derriba puertas, sino que simplemente borra a las personas de la ecuación de la existencia? La única salida era fingir que no había pasado nada. Borrar no solo la ciudad, sino también el misterio mismo. Entendió por qué los limpiadores llevaban trajes herméticos. Probablemente no era por miedo a la radiación o al gas. Temían el mismo campo o efecto que había provocado la desaparición. No sabían si era contagioso, ni si podía volver a ocurrir. No estaban limpiando la escena del crimen, sino el lugar de un contacto incomprensible. Karen Aubrey nunca publicó sus hallazgos. Había visto con qué facilidad el sistema había silenciado al periodista Hayes, cómo había disuelto en la nada toda una ciudad. Sabía que ella, una simple archivera, no tenía ninguna posibilidad contra una máquina así. Toda la información que había recopilado, mapas, declaraciones de Raymond, registros del telescopio, se guardaba en un viejo disco duro en una caja de seguridad de un banco. Era su seguro y su maldición. El territorio donde antes se encontraba Havenwood seguía bajo control federal. En el año 2004 fue transferida al Ministerio de Energía. Ahora hay allí una instalación llamada Estación de Monitorización Geológica y Electromagnética Profunda. La instalación sigue en funcionamiento. No se ha publicado ningún informe sobre su actividad,